Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Compartiendo Saberes Digitales. En este espacio les ofrezco una variedad de contenidos educativos, incluyendo tutoriales, estrategias pedagógicas y recursos digitales para docentes y estudiantes. En este tutorial les voy a mostrar cómo usar Canva para armar una postal o una imagen intervenida. Estoy aquí en el buscador, voy a poner Canva, voy a hacer clic, aquí me aparecen los resultados de la búsqueda, hago clic en el primer enlace que tengo aquí y me redirecciona a la página. En este caso, para comenzar a trabajar, lo primero que tengo que hacer es registrarme en caso de que no lo haya hecho nunca o iniciar sesión en el caso que ya esté registrada. Yo voy a hacer clic en iniciar sesión, hago clic y fíjense que me aparece una ventana emergente y voy a utilizar una cuenta de Google. Entonces hago clic aquí donde dice usar Google. Una vez que hago clic me aparece otra ventana emergente que me va a pedir el inicio de sesión. Es decir, que voy a poner mi correo electrónico y mi contraseña. Una vez que completo los pasos anteriores, es decir, ya coloqué mi correo electrónico y mi contraseña, me va a redireccionar a la interfaz de trabajo que están viendo aquí en pantalla. Paso a paso les voy a ir mostrando cómo diseñar una imagen desde cero, cómo agregar a esa imagen de fondo otras imágenes, cómo utilizar la opción marcos, la opción enlaces, cómo agregar un texto y después también les voy a mostrar las herramientas de inteligencia artificial que tiene Canva para editar las imágenes. Incluso hay una opción nueva que se llama Dreamlab, que estoy pasando por aquí el mouse. Les voy a mostrar cómo se utiliza para poder generar imágenes. Dicho todo esto, comenzamos. Voy a hacer clic en esta pestaña que dice crear un diseño. Clic. Voy a hacer clic donde dice presentación. Fíjense que cuando yo paso el mouse por arriba de presentación, ya me dice las medidas 1920 por 1080. Si no son las medidas específicas que ustedes necesitan, no se hagan problema porque les voy a mostrar la opción para poder editar esas medidas. Hago clic. Cuando hago clic se abre esta ventana emergente por defecto, hago un clic fuera del campo de trabajo, es decir, fuera del paño, y ven que desapareció, porque les quiero mostrar que ustedes pueden redimensionar esta imagen en las medidas que necesiten exactas. Entonces, hago clic aquí, ven, redimensionar, y ustedes pueden buscar opciones para redimensionar este diseño. Pueden utilizar opciones que ya están predeterminadas, por ejemplo, si quiero hacer un post en Instagram, si quiero usar videos, si quiero hacerlo para un sitio web, si lo quiero hacer para redes sociales, o si quiero elegir un tamaño exacto. Ven que aquí dice elegir tamaño, voy a hacer clic y acá tengo la posibilidad de modificar estas medidas. Supónganse que yo quiero hacer un diseño de 1250 y en lugar de 1080 voy a modificarlo por 980. También fíjense que puedo usar en forma de cuadrado, en forma vertical o en forma horizontal. Yo lo voy a dejar en forma horizontal y voy a hacer clic aquí donde dice copiar y redimensionar. Cuando hago este clic, se hace este proceso de copia, es decir, me deja la dimensión original y redimensiona las medidas que yo le dije recién. En este caso, ven, me redimensionó el tamaño a 1250 por 980. Hago clic en abrir y ven, me dejó la pestaña original acá y acá la nueva, que también ven que se abre la ventana emergente, que yo recién le hice clic por fuera y ahí desapareció esa ventana. Ya estamos en el paño de trabajo para comenzar este proyecto que va a ser una postal, es decir, va a tener una imagen de fondo, le voy a agregar otras imágenes, le voy a agregar texto. Entonces vamos a ir con el paso a paso. En principio necesito incorporar una imagen.
o un fondo porque este paño está en blanco. Yo podría hacer clic aquí en elementos, fíjense que yo cuando voy acercando ya me aparecen elementos. Puedo poner elementos gráficos, hago clic de nuevo afuera. En este caso yo voy a poner una imagen sobre un contenido. Supónganse que tomo del diseño curricular de la ciudad de Buenos Aires, de primaria, el eje la Tierra, un lugar en el universo, y como contenido voy a trabajar los astros vistos desde el espacio. Entonces, yo lo que quiero es incorporar una imagen que tenga que ver con los astros. ¿Cómo hago para incorporar esa imagen? Lo primero que hice fue descargarla y guardarla en una carpeta en mi equipo. Entonces, la tengo que subir acá a la herramienta de Canva para luego trasladarla a este paño de trabajo. Para subir una imagen tengo que ir a esta opción que dice Subidos. Hago clic en subir archivos. Cuando hago clic en subir archivos, se abre esta ventana emergente que ustedes están viendo. Yo ya tengo preparada una carpeta que dice Canva, hago clic y busco la imagen que quiero poner de fondo. En este caso, yo quiero poner de fondo esta imagen que dice la Tierra y el Sol. Hago clic en abrir, se sube acá en la herramienta y una vez que está subida acá, la arrastro así con el mouse y la coloco dentro del paño de trabajo. Hago clic aquí para cerrar la pestaña, hago clic sobre la foto y puedo empezar a agrandar para que me quede como fondo en este caso y me ocupe toda la dimensión y el tamaño que yo recién incorporé. Listo, ya tengo la Tierra, la Luna y el Sol. Acá vamos a empezar a mostrar algunas cuestiones. Yo les dije que les iba a mostrar en el paso a paso cómo utilizar las herramientas de inteligencia artificial que tiene Canva y que sirven para editar las imágenes. Supónganse que yo quiero cambiar ese título, pero ¿qué pasa? Ese título está ya dentro de esta imagen. Si yo hago clic, ven, o un doble clic, no puedo cambiar el título. Voy a utilizar las herramientas de edición. Voy afuera de nuevo, está la imagen, tengo dos opciones. O voy aquí donde dice editar, o hago clic sobre la imagen y cuando hago clic aparecen todas estas opciones. Voy a hacer clic en editar. Cuando hago clic en editar se abre esta ventana emergente y fíjense que hay varias opciones. Quita fondo, borrador mágico, captura mágica. Hago clic y les sigo mostrando. Captura de texto, edición mágica y expansión mágica. En este caso voy a hacer clic en captura de texto. Hago clic y me pregunta en esta ventana emergente, ¿usted quiere hacer clic o todo el texto? En este caso es lo mismo porque yo quiero sacar todo este texto, entonces hago clic y miren lo que pasa. Voy a hacer clic en capturar, hace un proceso de edición y ya me convierte el texto en un editor, como si fuera un editor de texto. Ven que tengo la fuente, el tamaño, negrita, tengo para cambiarle si quiero los colores. Yo voy a hacer doble clic aquí para poder empezar a editar. Miren, borro y le voy a poner de título lo que les dije recién, que era el eje que se trabaja en el diseño. La Tierra, dos puntos, un lugar en el universo. Y ese va a ser mi título, que no era el original de la imagen, pero que yo con la herramienta de inteligencia artificial lo pude modificar. Si quiero también le puedo agrandar un poquito la fuente, lo puedo pintar y lo puedo poner en negrita y también lo puedo mover de lugar, ¿ven? Listo, ya me quedó el título, ya me quedó la imagen. Les voy a mostrar otra opción de edición. Hago clic otra vez en la foto, voy a ir otra vez a la opción editar y en este caso voy a utilizar el borrador mágico. Supónganse que yo quiero borrar estas estrellitas que aparecen acá. Entonces voy al borrador mágico, es un pincel o le puedo hacer clic sobre lo que quiero borrar.
Este pincel lo achico o lo agrando desde acá, ¿ven? Es este circulito que está apareciendo acá cuando paso el mouse. Supónganse que yo lo quiero dejar acá. Entonces comienzo a pincelar lo que quiero borrar. Fíjense que cuando yo hice clic sobre lo que quiero borrar, esta pestaña se activó, se puso en color violeta y dice borrar. Voy a marcar estas estrellas y voy a hacer clic en borrar. Va a ser un proceso, ven que dice estamos trabajando y desaparecieron todas las opciones de estrellitas que había. Cierro esta ventana y aquí tengo nuevamente la imagen sin las estrellitas, sigue manteniendo el título y sigue manteniendo las imágenes de la Tierra y el Sol. Voy a agregar una cuestión más, un elemento que se llama marco. ¿Para qué sirve un marco? Justamente para enmarcar una imagen dentro de esta imagen total para que me quede mejor en este caso. Entonces, voy a hacer clic en elementos, subo un poquitito y acá fíjense que tengo varias opciones porque son los que recién usé, pero si no, hago clic en marco. Cuando hago clic en marco, miren todos los marcos que se despliegan, ¿ven? Entonces, yo voy a poner ver todo y acá me aparecen todas las opciones de marcos que tengo en distintos formatos, en formato cuadrado, en este que están las puntas redondeadas, en un círculo, en un corazón, en una flecha. A ver, vamos a hacer clic en alguna de las opciones. En esta, por ejemplo, cuando yo hago clic, simplemente al hacer clic ya se posiciona en la imagen. Lo que puedo hacer yo es achicar, agrandar, incluso correrlo del lugar. Entonces, lo corro para aquí y ahora hago clic aquí para cerrar la pestaña. Lo que necesito es una imagen para colocar dentro de este marco. Voy a volver a mostrar el proceso de cómo subir una imagen y trasladarla. Recuerdo que era en la opción subidos, hago clic en subir un archivo, me redirecciona al interior de mi máquina y supónganse que yo quiero subir la luna. Entonces hago clic en luna, se sube aquí dentro de la herramienta y yo la arrastro simplemente para llevarla dentro del marco. Y una vez que está dentro del marco, levanto el dedo del mouse, hago clic por fuera y ven, ya me quedó dentro de este marco que por supuesto lo puedo achicar, lo puedo trasladar al lugar que yo quiera. Seguimos con otro paso. En este caso les voy a mostrar cómo insertar un enlace en algún elemento de esta postal. Por ejemplo, si yo quiero agregarlo acá en este sol, es imposible porque debería agregarlo en la imagen entera, porque no es un elemento separado. Fíjense, hago clic y se activa toda la imagen. En cambio, sí podría agregar un enlace en el título, ven que se activa solamente el título, se despliega una serie de herramientas, hago clic por fuera, también en el marco pasa lo mismo. Entonces, supónganse que yo a ese título que pusimos le quiero agregar un enlace de una información de una página web que encontré sobre los astros. Entonces, hago clic sobre el título, ¿ven? Y se despliega una barra de herramientas arriba y abajo otra, que dentro de estas opciones tiene 3 puntitos que dice más. Si ustedes hacen clic, fíjense que se despliega una ventana emergente. Voy a bajar opciones, bajo, 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 y hay una opción que dice enlace. Clic en enlace, me va a pedir que ponga el enlace al cual quiero que se redireccione ese elemento. Voy acá a la pestañita de arriba, yo busqué, por ejemplo, información sobre los astros, encontré información en National Geographic, que es una página que es confiable. Entonces hago clic dentro del artículo, que ya lo leí, que ya sé que es potable para utilizar con los alumnos, ¿ven? Entonces copio la dirección, hago clic, botón derecho del mouse, copiar, vuelvo al proyecto de trabajo y en la pestañita donde tengo que agregar el enlace, pego ese enlace que recién copié y hago clic en listo. Entonces, ven que
se hizo un enlace que además se subrayó. Entonces, si yo llevo el mouse ahí, ven, si hago clic, ya me lo muestra acá abajo. Les sigo mostrando otras herramientas. Al principio les dije que podíamos agregar imágenes sobre esta imagen de fondo. Lo hice con esta que le puse un marco. Ahora lo voy a hacer directamente con una imagen que ya esté incorporada en Canva, por ejemplo. Entonces hago clic en elementos y en el buscador pongo sistema solar o planetas del sistema solar. Hago clic y veo que me aparece. Me aparecen elementos gráficos, videos, fotos. Miren, si hago clic hay fotos, si hago clic hay videos, hago clic para acá, hay formas, que en este caso no se encontró ninguna similar porque es el sistema solar, pero voy a ir a elementos gráficos, que acá sí tengo, ¿ven? Entonces, en esta opción yo recién mostré poner un marco, pero también puedo arrastrar directamente una imagen y llevarla a la hoja de trabajo. Una vez que la tengo allí, la puedo achicar, la puedo agrandar y la puedo trasladar al lugar que quiero. ¿Ven? Hago clic, cierro esta pestaña y de esta manera también se agregan imágenes. Es decir, puede ser mediante un marco o imágenes posicionadas una por sobre la otra. Como las imágenes que están incorporadas en Canva tienen un fondo que es transparente, en este caso ven que las puedo mover para el lugar que quiero y se ven perfectamente. Una vez que ya tengo lista mi imagen, mi postal, que ya le hice la intervención, le agregué el título, en este caso le agregué un enlace, le agregué una imagen, ahora lo que les voy a mostrar es cómo compartirla. Y tengo dos opciones. Una opción es descargarla como imagen y en este caso la imagen queda estática. ¿Qué quiero decir? Que no tendría opción de usar el enlace, es decir, el vínculo a la página web. ¿Cómo hago eso? Hago clic en compartir, hago clic en descargar y acá me aparecen opciones. La primera sugerencia que me aparece es la de la imagen, por eso dice PNG, hago clic en descargar, se descarga esa opción, yo la puedo guardar en algún lugar que tengo en la máquina. En este caso la voy a guardar en la misma carpeta que ya tengo todo el material de este taller de Canva y le voy a poner sistema solar y lo guardo. Ya me queda guardado en el equipo. Ven que acá dice sistema solar. Si hago un doble clic se va a abrir en el editor de imágenes que cada uno tenga su equipo. Pero ¿qué quiero decir acá? Que si yo paso el mouse, ven que no hay ningún enlace, porque esto que ustedes están viendo es una imagen. Así quedaría terminada la imagen intervenida. Cierro por aquí, un clic afuera y muestro la opción de bajar en un documento en PDF para que sí funcione el enlace. Hago clic en compartir, hago clic en descargar y hago clic en esta flecha invertida para ver las sugerencias, es decir, los tipos de archivo en los que puedo descargar. Hago clic, fíjense que dentro de las opciones aparece PDF estándar. Hago clic en descargar, hace un proceso de descarga. Lo diferente en el PDF a la opción que mostré recién en formato de imagen es que si yo acerco el mouse, ven aquí a este título que dice La Tierra, un lugar en el universo, si hago clic, me dice en una pestaña emergente si quiero permitir que este enlace me redireccione a una página web. Hago clic y en este caso puedo ver, ven, levanto y puedo ver el artículo de la página a la cual le puse el enlace. Para finalizar este tutorial les voy a mostrar una opción que mencioné al inicio, que es para crear imágenes con inteligencia artificial que también me ofrece Canva. Entonces, este proyecto, que es la postal intervenida o la imagen intervenida, ya la tengo lista. Voy acá a las tres rayitas y voy a abrir el menú. Hago clic. Me redirecciona al inicio de la página y aquí tengo la opción Dream Lab. Hago clic y aquí les estoy mostrando
cuál es el espacio de trabajo para que mediante una indicación o un prompt yo le pueda pedir a la inteligencia artificial que tiene incorporada Canva que me haga una imagen. Bien, aquí donde dice describe la imagen, voy a copiar el prompt o la indicación que le voy a dar. En relación al eje que vengo trabajando, le digo, haz una imagen que muestre cómo se ven los astros desde el espacio, incluye muchas estrellas brillando, algunos planetas grandes y pequeños, una luna y colores bonitos como azul y morado alrededor, como si fueran luces mágicas, que se vea oscuro y tranquilo como el universo. Una vez que yo ya tengo toda la indicación terminada, hago clic en la pestaña que dice crear. Esto va a ser un proceso, voy a bajar un poquito, me va a devolver 4 imágenes para que yo pueda elegir la que me parezca correcta o la que más se parezca a lo que yo imaginé. Aquí las tenemos, fíjense que me permite editarlas, me permite descargarlas, me permite también copiar. Supónganse que yo observo y digo, bueno, voy a elegir esta, la primera. Voy a los 3 puntitos y les muestro. Puedo copiar la imagen o la puedo eliminar. También si quiero, aquí hago clic en esta flecha invertida, ¿ven? Y se descarga. La puedo guardar, le voy a poner IA, la voy a guardar en la misma carpeta que vine trabajando, guardar. ¿Ven? Aquí dice IA y se las voy a mostrar cómo queda descargada dentro del editor que cada uno tenga en su equipo. Yo les estoy mostrando desde el mío. Esta imagen podría haber sido la que podríamos haber utilizado inicialmente, por ejemplo. Es decir, que si yo hubiera iniciado el tutorial pidiéndole a la inteligencia artificial una imagen, hubiéramos hecho todo el proceso a partir de utilizar una de estas imágenes de fondo. Por ejemplo, si a mí me gusta esta imagen, la última, hago clic en editar, se abre la interfaz de trabajo con la pestaña de edición y hubiéramos comenzado a trabajar sobre esta imagen. Podría quitarle el fondo, podría utilizar el borrador mágico, podríamos agregarle un texto, ¿ven? Hago clic acá donde dice agregar título y le podríamos poner, en este caso, los astros. Y a este título, por supuesto, lo puedo mover, llevarlo para un lugar, para otro, cambiarle el color, agrandarlo, achicarlo. Le puedo cambiar si quiero la fuente, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Ven? Elijo otra fuente. Y así podría ir editando una foto que inicialmente no la tenía guardada en la máquina, sino que la creé con la inteligencia artificial. Aquí lo mismo, hago clic sobre el título, en los 3 puntitos está la opción de ponerle un enlace. ¿Ven? Los mismos procesos que hice recién cuando arranqué a explicar en este tutorial cómo era la edición. Espero que todas estas herramientas les resulten productivas y las puedan utilizar con sus alumnos en el aula. Te invito a visitar mi canal y a suscribirte, así recibís notificaciones de próximos tutoriales. Gracias, nos vemos en el próximo video.